Es como una misión que digo, no es porque me lo propuse, porque se dio así, que fue, vamos a decir, difundir la memoria de tu padre. En algún momento empezarás vos con la mochila en la que he andado yo estos 32 años. Cuando empieza la Guerra Fría, bueno, en la década del 70, el gobierno militar ve San Javier como un foco comunista porque eran todos descendientes de rusos. En San Javier generalmente estamos acostumbrados a callarnos la boca. La tensión que había en ese momento era impresionante. El miedo era tangible, podías tocarlo. A veces tengo vergüenza de haber vuelto yo Pero eso es así. No faltan quienes hablan de no reabrir heridas. ¿Cómo reabrir una herida que aún no ha cerrado? También vamos a recordar a Vladimir Roslik. A él, para él. Siempre para él. Como que vos crecés y hay una historia que te van contando, pero no viviste todo eso. Bueno, de esta manera comienza entonces Paisan Loop, la columna de Evi Perrone, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Evi. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien. Contentos de tenerte en el estudio nuevamente, Evita. Igualmente. Bueno, aprovechamos para saludar a Ro, que también debería estar con nosotros, pero está a la distancia seguramente. Sí, y hablando de Ro, de Rosana, me imagino. Sí. Quería empezar la columna con algo que escribió ella en Facebook, que me parece súper apropiado para empezar la columna del día de hoy. Así que nada, lo voy a leer. ¿Cómo no? Hoy me desperté recordando mi primer mundial, el de 78, que vi por TV en blanco y negro en la casa de mi querida tía Tota, la tía rica, que tenía esas cajas maravillosas alrededor de la cual nos reuníamos toda la familia y algunos del barrio para verlo. Y es que hoy, junto a un partido por las eliminatorias con entradas agotadas, se estrena un documental que mucho tiene que ver con todos los uruguayos y con algunos más. Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas, del uruguayo Julián Goyo Aga. Justo hoy, jueves de estrenos, día elegido por productores en el mundo, justo hoy que todos estaremos, como dice la letra del tema de Rubén Blades, entretenidos con cosas más triviales, por eso nadie miró para afuera. Aunque hoy no es la telenovela, sino esta obra obligatoria. Documental que narra un trozo de vida de Mari y Valery, la viuda e hijo del doctor Roslik, el último asesinado de la dictadura uruguaya, en su búsqueda por cerrar una herida tan profundamente como las tierras del querido San Javier. Por favor, vayan, si es que aún a alguien todavía le falta algo por entender. Y el que entendió todo, que apriete los dientes, aguante las lágrimas, que el corazón es fuerte y es parte de nuestra historia y no la podemos negar. Bueno, y con eso creo que queda claro un poco el tema del que vamos a hablar hoy y de que quiero dedicarle esta columna casi entera y que hemos invitado a Valery, o Valery como Valery. ¿Qué tal? Hola. Que está con nosotros y bueno, nada, fui a ver el documental y nada, quiero que nos cuente un poco el proceso. Primero el proceso de cómo llegaron a esto, si fueron ustedes que lo buscaron, si fue el director del documental, cómo los contactaron, cómo llegaron a armar la historia. Mirá, la idea de una película documental o algo por el estilo, digo, siempre estuvo, siempre se habló como una utopía,
así entre mi madre y yo. Bueno, pues ya estaba el libro, mi vieja escribió un libro, Valodia, y después de ese libro siempre entre nosotros hablábamos, mirá, capaz el día de mañana se hace una película, un documental o algo, estaría bueno que se hiciera algo. Y así fueron pasando los años y creo que hace como 7 años atrás, por ahí, una prima de nosotros, Vala Bugayov, Roslik, se comunica con nosotros que ella estaba haciendo un taller de guión y habían hecho un guión sobre la historia de mi padre, de la familia, y como que había tenido una buena aceptación como en el taller que estaban haciendo, y ahí empezó todo. Después vinieron de Montevideo, vino ella con otra gente a hablarnos, como que querían hacer algo serio, y si nos parecía bien, a ver si lo apoyábamos. Dijimos que sí, que está bárbaro. Bueno, y ahí ese fue el comienzo. Pero de ahí, como te decías, pasaron 7 años, pasó mucho tiempo. ¿Y bueno, cuándo escribió el libro? ¿Cuándo se editó el libro? El libro... 96 puede ser. Puede ser, sí. Sí, yo tenía... no sé, menos de 15 años seguro. Sí. Y bueno, después Vala nos presenta a Julián y a Germán, que forman parte de la producción de Rain Dogs, y ellos toman ese proyecto para realizar esto, ¿no? Este documental. Y bueno, a través de presentar el proyecto en concursos, y ahí ganando un poco de capital para poder desarrollarlo, se fue haciendo. Por eso fue un proceso, no decir, largo y lento, pero se pudo realizar y valió la pena. Me imagino que lo que vos contabas, ¿no? Que hablabas con tu madre de, como una idea de hacer un documental, ¿no? Claro. A futuro. Decime, a ver, si estoy en lo correcto, ¿no? Que capaz lo más difícil era como encontrar la manera correcta de contarlo, ¿no? En documental o que todos estuvieran de acuerdo, ¿no? Claro, nosotros no somos para nada expertos en esa materia, y bueno, en este caso creo que, no sé por motivo de qué motivo está en el universo, pero dimos a parar o a encontrarnos con esta gente de Rain Dogs, que, como, no sé, te diga, gente como nosotros, gente de la planta, y que realmente son excelentes personas, y ellos supieron enfocarlo de esa manera, y a mamá y a mí nos pareció excelente. ¿Y cuánto tiempo duró el proceso del documental, desde que empezaron hasta que terminaron? Y pues, decir, a filmar, sí, y 5 o 6 años fácil, sí. 6 años. Claro, porque para sustentar el proyecto teníamos que, decir, ellos presentaban el proyecto en concursos de fondos de cine internacionales y nacionales para ir recaudando fondos para grabar el documental. Me parece como muy interesante, Valeri. Bueno, bienvenido. Primero que nada, recién me entero que es Valeri. Es Valeri, claro. Tantos años viniendo a la radio. Sí, ¿no? Increíble. Recién me entero de eso, Valeri. Estamos a seguir diciendo Valeri igual porque sí, ya está. Tus conocidos te decimos así que bueno, me parece más que interesante que haya nacido como una especie de ejercicio casi, de un taller de guión. O sea, bien de son ideas, las ideas claro, hay que ir de a poquito materializándolas de alguna manera, y desde esa cosita tan efímera que parecía, terminó en un documental. Terminó en algo muy grande, creo, ¿no? Exacto. Sí. Me decís, Valeri, que hace una cantidad de años, 6, 7, que están como desarrollando este producto, que están filmando estrictamente. ¿Hace cuándo? ¿Hace cuánto tiempo, digamos? Y por eso 5 o 6 años fácil, porque bien, primero bien. se grabaron una especie de tráiler. Ajá. Y con ese tráiler fueron presentándolo en concursos
y así obteniendo fondos para seguir grabando. Ahí está. Igual cuando ves el documental parece que está todo muy en una época encajado. O sea, se ve que pasa el tiempo porque hay una historia de tu madre que se presenta. O sea, lo que más marca el tiempo capaz que es la historia de tu madre que se presenta alcaldesa y luego, bueno, no puede conseguir ese puesto y ella habla de eso y ese proceso, que es capaz que lo que más marca, además de las animaciones y eso que vuelven al pasado en forma de animación, porque es algo que no se grabó, no hay registros, y que es la historia de tu padre, en sí los hechos concretos que pasaron. Pero parece igualmente muy bien armado, muy bien en un tiempo, y no que hayan transcurrido tantos años en el documental. Es mi percepción. Un producto bien homogéneo, digamos, no parece que fue un cacho acá, un poco allá. No, bien, totalmente, está muy bien. Habla de buen trabajo de los directores. Sí, muy buen trabajo, sí. Valery, ¿cómo era para vos convivir con las cámaras, digamos, que te llamaban, te avisaban, bueno, vamos a desarrollar una parte del proyecto este mes? Claro, cada X periodo de tiempo nos avisaban, podemos ir a filmar tal día, o bueno, a veces, por ejemplo, los 100 años de San Javier, sí o sí tenían que estar para filmar los 100 años de San Javier. Entonces había distintos eventos que tenían que estar, o si no, nos decían, podemos juntarnos, coordinar tal día y filmar una especie de entrevista. Y bueno, así fue. Ese fue el ejercicio, cómo se fue dando. Seguro, cómo lo fueron construyendo. Bueno, se estrenó hoy. Yo le preguntaba si había ido al estreno y me dijo, no. Fue a todos los preestrenos que hubo posibles, mismo en San Javier, en Montevideo, ¿no? A vos, Evi, yendo a la parte Soy Rey del Mundo, digamos, de esta columna, ¿qué te pareció la película como espectadora? ¿Es llevadera? La imagen, esa cuestión de la animación que pareció re interesante en el tráiler. Sí, es muy llevadera, es muy entretenida, o sea, no te puedo decir exactamente cuántos minutos dura, pero es muy llevadera, la recomiendo y es muy movilizadora también. Podés llegar a llorar y si sos una persona muy sensible o sos sensible a determinados temas, como es el tema de la dictadura en Uruguay. Y bueno, nada, y creo que está muy bien hecho, como documental está muy bien hecho y no soy crítica, no soy crítica ni ahí porque es totalmente subjetivo lo mío. Perfecto. Yo, por lo que vi en el tráiler, porque no lo vi todavía el documental, me pareció que obvio, cuenta la historia, todo lo que pasó, el secuestro, el asesinato, pero decime si es así, como que tiene una mirada muy también de la hora, ¿no? De todo lo que pasó y de la hora, una mirada de cómo siguió la vida de ustedes, digamos. Claro, ¿no? exactamente. Así trata de contar qué fue lo que pasó con mi viejo y con el pueblo de San Javier. Y bueno, cómo estamos ahora, ¿no? Ahí está. También otra cosa que hablábamos fuera del micrófono con Rodri es que justamente el tráiler, al cual todos pueden acceder a través de YouTube, termina justamente con vos en una situación de soledad, digamos, que termina poniéndote digo de soledad porque estás corriendo, ¿verdad? En el río, etcétera, pero que termina poniéndote como eje también de la película en varios aspectos, así como tu mamá, por supuesto, porque uno considera que tu memoria respecto a todo lo que sucedió con tu padre ha estado construida de varios retazos de relatos, no sé qué tanto de registro fotográfico, pero ¿cómo ayudó esto en esa especie de memoria llena de retazos que tuviste que construir alrededor de esta historia sobre lo que le sucedió a tu papá, Valery? ¿Cómo aporta el documental para vos mismo, digamos? ¿El documental me aporta a mí o cómo se va aportando el documental? No, ¿cómo te aporta a vos, digamos, justamente en lo personal, a esas memorias que tuviste que construir, esa dramatización que habrás hecho en tu cabeza de cómo fueron los hechos, ¿verdad? Es que sí, pero por eso te decía, el documental como que se armó
partiendo de cómo yo lo percibí así a mi viejo, porque yo no tuve la oportunidad de conocerlo, y como que a mi viejo lo fui armando en mi cabeza con historias, relatos, no sé, cuentos de personas que vienen, se te acercan y te vienen, te cuentan, mirá, yo estuve con tu viejo en tal lado, excelente persona, o mirá, tu viejo me atendió acá, me cosió acá una cicatriz, esta cicatriz me la cosió tu viejo. Y bueno, todos los cuentos que me hizo mi madre, ¿no? Claro. Y todos los familiares. Y yo a partir de eso fui armando como era, por ejemplo, el carácter, no sé, su forma de ser, cosas así, o hasta el día de hoy, por ejemplo, me pasa de que, no sé, estoy parado, apoyando con una mano en la cintura y viene mi madre y me dice, mirá, dice, tu padre se paraba igualito, dice que vos, dice. Claro. Y entonces creo que el documental parte un poquito de eso, por eso también la parte de animación, no también por contar algo que no hay registros, sino también como está contado es como me lo contaron a mí. Claro. Y lo de la animación también tiene como eso de que es como algo fácil de digerir, digamos, ¿no? No digo entre comillas para niños, pero sí como muy explícito, ¿no? Con todo construido. ¿Ibas a decir algo, Evi, que te corté? No, sí, está muy bien esa parte, y es un poco para niños y es un poco de eso, de parece un cuento de los que leemos cuando somos niños, que podés pasar la página y sabés que va a pasar algo o no. Igual está como medio mezclado, no es que todo el tiempo sea animación ni nada. No, claro, tiene momentos. Tiene momentos, está muy bien armado en ese sentido el documental. Y bueno, no, lo que le quería preguntar a Valerie va un poco con esto que vos le preguntaste, Seba, es cómo vivió ese proceso. O sea, fueron 6 años en que vos tuviste un poco que reflexionar y cargar un poco la mochila también, como dice tu madre en el documental, que ahora te la pasa a vos a la mochila, de cargar un poco la mochila de, bueno, ahora soy yo el que tiene que contar esa historia y seguir esa historia y mantenerla viva en la memoria de los anduceros, de los uruguayos. Claro, digo, si bien mi madre fue, es muy importante todo esto porque ella es lo que vivió y ella te lo puede contar mejor que nadie. Yo estuve muy involucrado en todo el tema de comunicación con la producción y darle para adelante en todo lo que pudiera, ¿no? Y por eso un poco de la mochila y bueno, y lo que se vendrá ahora más adelante. Bueno, acá está. ¿Influiste mucho en el tema de cómo contarla, de cómo hacerla? No, en ese sentido no, pero así siempre estaba predispuesto a lo que la producción necesitaba o solicitaba. Y no, sinceramente, en un momento no sabíamos cómo iba a ser. No sabíamos que iba a contar con este producto ya final así. Y por eso te digo que son esas cosas locas que no sé cómo se dan, pero terminamos encontrando con esta gente, como que nos identificamos con ellos, como que así somos como de la misma onda, ¿no? ¿Y vos pensás que, por ejemplo, el audiovisual, el medio audiovisual, sirve para contar esa historia? Sí. Hoy en día. Sí, hoy en día sí. Que para los tiempos que vivimos tiene que haber algo, sí, creo. Claro. ¿Y la viste con público, digamos, así? Sí. Nosotros, bueno, la vimos primero que nadie, la vimos antes claro, del preestreno. Bueno, ahí le dimos lo que hay en la producción. Claro. Bueno, y empezaron a organizarse para hacer el estreno, que el pasado 19 se hizo un preestreno en San Javier. Y el martes pasado se hizo un preestreno en Montevideo, en la Salacita Rosa. ¿Y cómo vivió la gente el preestreno? Por ahí venía mi pregunta. Sí, fueron 2 públicos diferentes, porque
el público de San Javier era los protagonistas. Claro. Porque como habrá visto en el documental, digo, no solamente aparecíamos nosotros, sino también la gente del pueblo. Y toda la gente que aparecía en película o pasó por ahí estaba en la sala del cine. Y se vio te puedo decir, con mucho respeto, mucha expectativa. Y al final hubo un aplauso bastante cerrado. Y no, por su comentario creo que a todo el mundo le gustó. Se emocionó mucho. Sí, hubo muchas emociones. En Montevideo fue un poco más diferente, pero también la gente aplaudió, aplausos cerrados. Y yo creo que tuvo una recepción. En el cine hoy también tuvo buena recepción. Hubo aplausos, hubo comentarios durante la película, como sintiéndose identificados. Mira quién es, y aparte sacaban fotos. Y eso, o sea, eso me pareció que estaba bueno. Y es que como por que el generó... tema que toca, yo creo que sobre todo la gente acá en Uruguay, es un tema que no puede ser indiferente, ¿no? Claro. Como que se relaciona. Claro, hoy hablando con Eva, hablamos de eso, digo, esto que se cuenta es una historia de un pueblo y de mi familia, pero también otras personas lo ven y se sienten identificados porque vivieron situaciones muy, muy similares o iguales o peores. Sí. Situaciones personales que la vinculan con el documental, con esa historia, y que son cosas que son heridas que hoy en día, lamentablemente, por la ley de caducidad, no se pueden cerrar. Eso hay que decirlo, y eso también lo remarca el documental, que, bueno, bajo la ley de caducidad no se pueden juzgar ni sentenciar ni nada a los militares que regieron en esa época, que torturaron gente, que mataron gente, etcétera. Y bueno, nada, es como una cuestión de mirarnos, de ver qué tipo también de sociedad somos, de que si queremos que esas heridas cierren mediante justicia, mediante verdad, que creo que esa es la manera de que pueden cerrar, o si cierran simplemente por nosotros, ¿no? Por decir, como a veces también dice la madre de Valerie en el documental, no es que esté cerrada la herida, sino que ya hace más de 32 años que viene cargando con esa mochila, entre comillas, porque no es una mochila que le dé peso, sino que es como una misión que ella tiene, la de difundir esa historia. Bueno, ahora es momento de que se la pase a las otras generaciones, que entiendan y que hagan algo con eso, ¿no? Mirando hacia el futuro también. Exacto. Y aparte es una mochila que, como bien decía Valerie, su mamá se la está cediendo, incluso ahora ya tiene un respaldo audiovisual al cual recurrir, digamos. Su memoria tuvo bastante ayuda, un equipo, como dice Valerie, de gente como uno, digamos, estuvo apoyándolo. Y ahora que ya tenés esta mochila, Valerie, digamos, y que por lo que me comentabas afuera de aire, este es el primer programa sanducero en el que hablás respecto a este documental, me gustaría que pongas en práctica justamente esos recuerdos, esa mochila que tenés, y que nos cuentes cómo era tu padre. ¿Qué imagen tenés vos de quién fue tu papá? Y mi padre fue un tipo de pueblo que tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero y no la desperdició. Aprovechó mientras estaba en la URSS en aquellos años a recorrer todo lo que era Europa, a conocer, a absorber culturas, pero también que extrañaba a su familia, quería volverse. Cuando decís su familia, ¿quién quedó, digamos, cuando él se fue a estudiar allá? ¿Quién dejaba, digamos, en estas tierras? Y quedaba sus hermanas y sus hermanos y su hermano. Y bueno, principalmente ellos, sus padres. Y básicamente, es decir, ellos. Y estuvo allá, creo que 6 o 7 años. Hizo la carrera casi olímpica, se podría decir.
y se volvió a su pueblo donde nació. ¿A qué edad más o menos? Y él se fue cuando tenía 18. Ajá. Seguro. Era súper joven cuando volvió para el Sí, pueblo. sí. Podemos contextualizar un poco también el documental, que en realidad en el 82, 83, bueno, en el 83 naciste vos, en el 82 fue que los militares, si no corregime, porque no me acuerdo muy bien los años, ya se estaba terminando un poco el tema del gobierno de facto en Uruguay. Entonces, quizás en esa manera de mantenerse un poco más en el poder, fue que los militares dijeron, bueno, vamos a San Javier, que es un pueblo de rusos, o sea que la ecuación para mí fue que es un pueblo de rusos, entonces son comunistas, o sea, fue totalmente de ignorantes, si se quiere decir. Y fue una persecución más racial que ideológica. Seguro. Entonces dijeron, bueno, necesitamos mantenernos un poco más en el poder. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a San Javier y hacemos allanamientos y buscamos y llevamos gente que nada tenía que ver con el comunismo, ni con la ideología, ni con nada. Era un pueblo como es ahora, o sea... un pueblo de gente humilde que vinieron escapando de eso y nada, fueron a trabajar a San Javier, a vivir, a poder restablecer sus vidas y bueno, encontraron a Roslik y se llevaron a otra gente más, a un también que aparece en el documental, a un maestro de escuela que ahora es director, y entre otra gente. Y bueno, los retuvieron, los torturaron, hasta que lo soltaron. Estuvo un año Roslik preso. 18 meses fue la primera vez. Ahí va. Buenas tardes. Como que buscaban también dentro del pueblo la gente que, entre comillas, tenían alguna formación también, porque tu viejo tenía un doctorado. Claro, buscaban lo que, ¿cómo podemos decir? Podían influir, quizás, o... Claro. Como para los que la mentalidad de ellos tuvieran una formación mucho más rebuscada, digamos. Exactamente, sí. Más inteligentes. Estoy metiéndome en la cabeza de ellos, digamos. Una posición influyente también, porque era un médico, un maestro, que en ese momento y ahora también son personas que son sumamente necesarias en un pueblo. Rodrigo, no, y lo que vos decías que fue una persecución étnica, esa idea se refuerza más porque tu padre no era militante, ¿no? No. Entonces digo, ahí te da un poco la idea que estaban totalmente errados. Y bueno, y pasaron esta serie de hechos en San Javier hasta que no sé cuánto pasó después que él volvió a su casa y lo llevaron de nuevo, no sé cuántos meses. Sí, un año. Un año y algo. Que sí. fue cuando tú naciste. Yo nací en el 83 y a los 4 meses, cuando yo tenía 4 meses, pasó esto. Lo llevaron de nuevo y ya estábamos hablando del año 84. Cuando en el 85 vuelve la democracia en Uruguay. O sea, 7 meses antes de que se haga la primera elección democrática en Uruguay después del gobierno de facto, muere Roslik, el doctor Roslik. O sea, es el último asesinado en dictadura en Uruguay. Cagado a palos. Es muy fuerte. Sí, asesinado mediante torturas. Que aparte que esa muerte también fue como un poco difusa, porque primero le dijeron a tu madre que fue por un ataque cardíaco. Exacto. No sé vos si querés contar un poco más de eso. Claro, habían hecho un acta totalmente falsa, un acta que faltaban datos y donde decían que murió por otra causa, y donde cualquiera que podía ver el cuerpo se da cuenta que nada que ver. En el tráiler también se ve que vos estás leyendo una tapa de unos diarios, ¿no? Que en ese momento también la prensa empezaba
a develar Sí. ciertas cosas, ¿no? En aquel momento la prensa fue una aliada, se puede decir, de mi vieja, que ayudó que el caso tuviera esa trascendencia y notoriedad a través de todo el país y a nivel internacional. Eso, sí. Sí, porque realmente sin la prensa creo que no. Quizás el caso podía haber quedado tapado. Sí, uno de los primeros periodistas que habló con Mari, con tu madre, fue Roy Berocay, y él pudo transmitir la historia, y también más allá de eso, el coraje de tu madre, de una mujer, de pedir una segunda autopsia, de venirse a Paysandú cuando él se había muerto en un batallón de fraiventos, de venir a Paysandú con el cuerpo y pedir una segunda autopsia para saber la verdad en ese tiempo. Es la verdad, es algo que requiere mucho coraje de una mujer. Y bueno, ella lo pudo hacer, y eso realmente también llamó, me parece, la atención de los periodistas. Sí. Y se habló mucho de eso también, de una segunda autopsia, hasta de una tercera autopsia. Sí, increíble. La vieja en ese momento, cuando la primera vez que yo escucho esa historia, me acuerdo que quedé como asombrado, sí. Porque de lo poco que entendía en esos momentos salados, que mamá, que la conozco toda la vida, haga eso, y digo, esta es mi madre. Pero no, la verdad que me saco el sombrero por eso. Si tuvieras que decirle al oyente, al que está del otro lado, por qué hay que ir a ver este documental, ¿qué le dirías? Tendría que ir para que vea un pedacito de la historia del Uruguay, ¿no? No porque sea mi padre, sino porque, como hablábamos hoy con Eva, que es una historia que le pasó a todo el mundo, creo. A la mayoría de los uruguayos les pasó algo similar, y creo que cada uno se va a sentir identificado con el caso. Una excusa más que validera para ir a ver este documental. Yendo un poco más a la parte humana, digamos, de tu papá, dentro de esto de indagar en diferentes testimonios de personas del pueblo, Valery, ¿hubo alguna anécdota o alguna situación con algún compañero, algún vecino, alguien que conozcas, que te haya quedado, que te haya marcado, o que te parezca digna de ser destacada, algo que te haya marcado como niño, o en este caso saber algo importante de tu hijo que nos quieras contar? Y sí, pero estaría espoleando el documental. Seguro. No, pero creo que Eva, que vio el documental, hay una persona que se roba un protagonismo. No, pero no me refiero a eso. ¿No te referís a Román? ¿A Román? Spoiler alert. Bien, sí, se puede decir. Es un grande. Es Román, un grande. Un genio, un grande. Hay varias cosas. Ese es como, el otro protagonista también. Se puede decir que sí. 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 De la película. Pero está bueno que vayan a verla, y es un testimonio vivo también. Claro, es un testimonio vivo. De lo que pasó. Y está bueno escuchar a esa gente. Pero más allá de mucha eso, gente joven creo que debería escuchar su relato. Sí. Debería escuchar. Y que es muy fuerte. Y a mí una frase que me emocionó, que fue creo que casi la última que él dice en el documental, es que él dice, este señor dice, me da vergüenza haber sobrevivido y que tu padre no. Algo así, no lo dice literalmente así, pero bueno. Y es muy fuerte que alguien pueda decir eso. Es muy fuerte. Y te genera una emoción. Pero también hay que verlo porque hay que entender nuestra historia, y para entender y para poder seguir y pensar en un futuro, ¿no? Es eso. Tenemos que pensar en el futuro, pero primero hay que entender nuestra historia, para no volver a repetirla también.
Bueno, realmente una gran oportunidad de ir a verla al cine, que está en pantalla gigante, ¿verdad? Que es algo que pasa durante poco tiempo, digamos. Y desde ya muchísimas gracias, Valery, por estar desde este lugar, en este proyecto gracias. hermoso. Acá. Gracias a ustedes por invitarme, que digo que son ya unos amigos. Más bien, hermano, más bien. De la vuelta de acá a Sanducera. Me va a tocar un tema, ¿no? Me va a tocar un tema con la guitarra. No, y por favor, digo, no, todo que puedan ir al cine, vayan, porque las películas uruguayas dependen de que la gente vaya al cine a verlas. Claro. Y si quieren que el documental siga al menos una semanita más en cartelera, por favor vayan, porque es así. Porque después, una vez que salga del cine, no sabemos dónde podrán ver. Si no aprovechan ahora, capaz les puedo decir que fueron. Pero Sí. por eso, aprovechen, vayan a ver. Fundamental ir a verla. ¿Quién sabe hasta cuándo estará, Tevi, ¿no? O sea, como segura. Y mínimo una semana. Sí, a una semana. Está hasta el miércoles. Hasta el miércoles seguro está. Seguro. Claro. Y bueno, Mira, depende de hay la que ver. sociedad. A las 19 horas. Ahí va. el Depende cine. del pueblo uruguayo cuánto más sigan cartelera. Claro. Ahí va. Excelente. Bueno,